Damos la bienvenida. A ver, perdóneme. Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes. Él dirige el Frente Nacional por un Nuevo y es entidad que lleva adelante una iniciativa popular normativa para cambiar el cuadro o el marco jurídico del IES. Quisiéramos el día de hoy, licenciado Llanes, conocer cuál es el estado de situación del IES relacionado sobre todo con deudas desde el Estado, así como la situación de compra de bonos del Estado. Recientemente dialogamos con el economista Marco Flores y señalaba que se había registrado una nueva compra de bonos del IES por 1.400 millones de dólares. Cuéntenos cómo está la situación. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Tengo en mis manos un oficio del 18 de agosto de 2023, suscrito por el licenciado Diego Salgado Rivadeneira como director general del IES. Este oficio está enviado al señor ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Mario. Es un oficio al que tuve acceso. Es un documento oficial, con cifras oficiales. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de dar con precisión los datos, ¿no? Según este oficio, que le está solicitando al señor ministro de Economía y Finanzas, el licenciado Diego Salgado, él está solicitando de que disponga la transferencia de los valores. Él dice, en razón de lo expuesto, solicito, señor ministro, se sirva a delegar a quien corresponda la validación y pago de los valores correspondientes a las contribuciones del 40% de las pensiones y otros rubros de los seguros especializados IES, que se encuentran a cargo del Estado ecuatoriano del mes de julio de 2023 y pago de los valores pendientes desde el año 2012, con sus respectivos intereses, esto de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y consentimientos de distinguida consideración. Está aquí la firma electrónica del licenciado Diego Salgado. Está aquí. Esta es la firma electrónica de él. Aquí está. Entonces, está enviado con copia al subsecretario de Relaciones Fiscales, al director nacional del resto del seguro público y encargado, y a otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo importante aquí es, yendo a las cifras, él menciona de que en cuanto tiene que ver con deudas del 40% de pensiones, es de 3.680 millones de dólares que le debe el Estado a la fecha que consta en el documento. Y en cuanto a intereses de este valor, de pensiones, es de 1.081 millones de dólares. 1.081 millones de dólares. De manera que, sumando lo que es el valor del 40% en pensiones, es decir, los 3.680 millones de dólares, más 1.084 millones de dólares por intereses acumulados, que viene desde el año 2012, el total de la deuda, sumando estos rubros, asciende a 4.936 millones de dólares. Eso está aquí. Esto como deuda por pensiones más intereses, pensiones, pero hay también una onerosa deuda por el tema del sistema de salud. Sí, en salud le dice que la deuda acumulada es de 4.830 millones de dólares, que es una deuda que viene desde el año 2006. De manera que el total de la deuda, porque también hay una devolución del IVA que ilegalmente se venía reteniendo el Ministerio de Economía y Finanzas por 2.084.9 millones de dólares. Está aquí.
Lo importante es que está hecho un documento oficial, ¿ya? Es un documento oficial. Y de manera que el total de la deuda hasta el mes de julio del año 2023, llámese deuda por el 40% de pensiones, más otros rubros, más deuda de salud, más la devolución del IVA, es de 10.051 millones de dólares. Esa es la deuda total Sin que incluir tiene, esto, la compra de bonos del Estado por parte del IES, que lo vamos a dejar para tratar más adelante para no perder el hilo. Lo que quisiera preguntarle en este punto es por qué el director general del IES, Diego Salgado Rivadeneira, eh, pide un reconocimiento de esos valores. Es que no hay una consolidación de estas deudas entre el IES y el Estado. el IES las tiene, el IES las tiene y porque no olvide que, estimado Gustavo, que el director general del IES, el presidente del consejo directivo del IES y los funcionarios del Seguro Social a nivel nacional, háblese de directores de financieros, director administrativo financiero, háblese del procurador del IES, háblese de otros funcionarios, Ujú. directores regionales, todos ellos son puestos por el gobierno nacional y por los gobiernos anteriores. Esas nóminas han sido nombrados por ellos. Nosotros les pagamos el sueldo, que es propio de nuestro Ecuador en su desarrollo, en vías de desarrollo, no tanto, sino más bien en su subdesarrollo, que resulta que nosotros les pagamos los sueldos a los funcionarios, pero quien los nombra es el gobierno nacional. Entonces digo usted, lo que él le dice a quien corresponda la validación y pago. La validación, esta palabra de la validación que le generó preocupaciones a usted, Gustavo. Entiendo que Validación desde el Ministerio de Economía y Finanzas que debería finanzas, darse. claro, pero ellos son los que administran el Seguro Social. No olvide de que el ministro de Economía y Finanzas o su delegado son miembros natos Ujú. del directorio del Banco del IES, de manera que son los mismos funcionarios. Entonces muchas veces las cosas no las dicen tan claras Claro, porque también es pero usted parte de una sabe, estrategia. licenciado Yanes, que en esa línea de tiempo y con los distintos gobiernos, los puntos de vista desde el Ministerio de Economía, desde el Ejecutivo, han sido de los más variados. Ha habido etapas en las que se ha desconocido las deudas incluso con el IES o se les ha cuantificado de una manera alegre, arbitraria. ¿Qué tipo de validación podría dar el Ministerio de Economía y Finanzas para que exista realmente no solo un acercamiento, sino un reconocimiento de las cifras? Sí, todo esto se da, mi querido Gustavo, porque es el propio gobierno el que maneja el Seguro Social, como reiteradamente lo he mencionado, desde el año 2015 hasta acá. Y, y entonces este discurso así medio diluyente, por decirlo así, es parte de una estrategia, porque en otras veces hablan de que hay una deuda que está documentada y otras veces dicen de que hay una deuda que no está documentada. Y entonces yo les he dicho, pero no quisiera decir una palabra impublicable, pero si ellos manejan el seguro social, pues no, o sea, por qué se hacen los ingenuos, ¿no? Es lo mínimo que se les podría decir. Ellos manejan el seguro social. Otras veces saben decir, ah, no, es que tienen que ser los datos verificados por auditores externos. Otras veces dicen, no, es que la Contraloría General del Estado tiene que hacer una auditoría de los papeles de la deuda. Bueno, es parte de una estrategia. No es que lo dicen así simplemente porque se les ocurre. No, es parte de una estrategia. ¿Con qué razón? ¿O por qué razón? ¿Por qué motivo? Para dilatar el pago de la deuda y también para no reconocerla, a pesar de que es una deuda que se ha dado, porque los gobiernos saben, Gustavo, que la plata se han sacado de los aportes de los afiliados para financiar prestaciones que no corresponden al Seguro Social, sino al Ministerio de Salud. Así de claro Bien. yo les hablo. Ahora, licenciado Yanes, de estos, digamos, aproximadamente 10.000 millones de dólares, ¿qué tendría directamente como deuda por capital, por intereses el Estado con el IES?
¿hay algún signo, alguna señal de que el Estado esté cumpliendo, vaya pagando paulatinamente o por lo menos establezca un calendario de pagos? No, por ejemplo, en este año, de acuerdo a una publicación que realizó Primicias en el mes anterior, sucede que, por ejemplo, para este año, el gobierno tenía previsto, digamos, de acuerdo a lo programado en el presupuesto del Seguro Social y coordinado con con el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, de acuerdo al dato de Primicias que está aquí, que es un medio digital. Ellos dicen, nuevos atrasos del Estado golpean al IES, ahorros de afiliados se usan para pensiones, porque lo correcto es más bien el ahorro que sirva para garantizar el pago de las jubilaciones de las nuevas generaciones, no comerse en el presente. Entonces dice, miren, el Estado presupuestó transferir 2.118 millones de dólares por contribuciones en el 2023, pero no está al día. De ese monto, el IES tenía que haber recibido 1.134 millones hasta agosto de 2023, pero el Estado solo ha transferido 344 millones de dólares. Hace 2 semanas Ecoavisa decía 3.000 millones, no, son 344. Y luego dice, el director de pensiones del IES, José Martínez, explica además que ese dinero transferido hasta ahora corresponde principalmente a parciales, perdón, a pagos parciales de deudas del Estado con el IES de 2022, es decir, del año 2023. De enero acá, el gobierno de Lazo no ha transferido un solo dólar y es un gobierno cínico, porque además de que no paga las deudas acumuladas, todavía le saca plata del Seguro Social y le deja a cambio bonos, de lo que vamos a hablar la cifra Ahora, después de un se va ratito. cerrando ya el año fiscal porque sabemos que 3 meses antes prácticamente ya no se hacen desembolsos en el sector público para entidades del sector público. Y más allá de eso, en 2 meses y algo más, el gobierno de Lazo estará dejando el poder. ¿Qué expectativas se tiene entonces sobre abonos o pagos a esta millonaria, multimillonaria deuda? Ojalá pase el tiempo rápido, estimado Gustavo, y el gobierno se vaya a su casa, porque este gobierno ya ha demostrado que es muy falso en su manera de tomar decisiones y de gobernar y de manejar el discurso gubernamental. Dice una cosa y después en la realidad no lo hace. Y esto es muy peligroso, yo diría, en un líder político, un presidente. Lo que menos uno tiene que ser en la vida es ser falso, es ser hipócrita, ¿no? Porque esto lo dijo en la campaña electoral, que si él hubiese dicho en la campaña electoral cómo iba a manejar el Seguro Social, no le hubiesen dado el voto a la gente. Lamentablemente no le habían dado el voto, no le habían dado el voto. Y se lanzó a una campaña presidencial desde el año 2013. ¿Para qué? ¿Para qué ha servido la campaña presidencial y ahora presidente de la República? Este rol del Ahora, señor Lazo como presidente de licenciado la República. Llanes, sabemos de las debilidades del IES, de las gigantescas deficiencias en sus servicios, pero tenemos que preguntarle esto, con una cartera, por calificarlo así, vencida tan alta con el gobierno, ¿cómo es que no colapsa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque me quedó Gustavo muy fácil de entender. Sucede que ahora hay 3 millones de afiliados, ya vienen de un tiempo acá. Y esos 3 millones de afiliados, conjuntamente con los empleadores, aportan al Seguro Social, de acuerdo a datos oficiales del IES. En el mes de abril de este año fue de 8.000, de 800, perdón, de 864 millones de dólares en el mes de abril, 864. Y la misma tendencia se iba a dar en los siguientes meses, ¿no? Es decir, al año, si se mantiene esta recaudación por los aportes de los afiliados y de los empleadores de 864 millones de dólares, significa que al año ese ingreso es de 10.368 millones de dólares. Valor muy superior a lo que era la deuda, al saldo de la deuda pública del año 2010, que fue de Que le ocho mil mantiene con vida seiscientos al millones de IES, dólares. pero que no le da la capacidad de brindar un servicio adecuado. Ah, exacto. Entonces lo que le da oxígeno al Seguro Social son estos aportes, pero para pagar pensiones es cerca de 6.000 millones de dólares, más o menos 3.000 millones de dólares para salud, etcétera.
Entonces, del ahorro que tiene, eso va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando poco a poco. ¿De cuánto anualmente? Más o menos de lo que no entrega el Estado, le va reduciendo 1.300, 1.400, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto hay de saldo ahorita? Más o menos está por cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? Por eso, si entonces, al año 2000, si se mantuviera esta tendencia y esta cosa tan terrible, Dios no quiera, esperemos que el Ecuador se componga, o los gobernantes sean diferentes para componer al Ecuador. Si se mantuviera esta tendencia, digo usted, empezarían a ver los problemas, digo usted, en 3 o 4 años, háblese de 2027, 2028, 2029. ¿Y por qué tendríamos que hablar de problemas allí? Porque allí, en este ahorro de la caja en el fondo de pensiones, perdón, ya no habría ese saldo. O ese saldo podría ser de usted de 400 o de 500 millones de dólares, puede ser de 800, puede ser de 1.000 millones de dólares. Ya no es suficiente para pagar pensión y para mantener las otras prestaciones, ¿no? Bien. Entonces, Licenciado allí Llanes, se la podría. situación es muy preocupante y habrá que ver también qué es lo que proponen los potenciales nuevos gobernantes. Pero antes de eso, no dejemos de sacar cifras, por lo menos, de cuánto dinero tiene comprometido el IES con el Estado a través de la compra de bonos del Estado, que se supone es una inversión productiva. Que las tasas de interés no son iguales a las tasas de interés que le paga China, ¿no? Las tasas de interés que paga el Estado al Seguro Social son muy inferiores a los créditos de la banca internacional. Que, por ejemplo, en un libro que se llama La crisis del IES, publicado por Luis Torres Rodríguez, él menciona que, por ejemplo, en los años 50, 60, 70, 80, cuando el Estado le pagó tasas de interés muy bajas al Seguro Social, eso tuvo una influencia negativa en ese entonces en el déficit del sistema actuarial de 400.000 millones de sucres. Entonces, el Estado le ha perjudicado al Seguro Social por distintos frentes, ¿no? Esto quiso Correa, eliminar el Ya, 40%, esto pero quiso crear concretemos, la prestación. cuál es la cifra que tiene invertido en bonos el IES? Yo siempre les vengo haciendo seguimiento, Gustavo, por mi formación de sociólogo. Yo siempre me apoyo en datos, ¿no? No hablo así en el aire. Mire, hasta diciembre del año 2022, la inversión del Seguro Social en bonos o del Banco del IES en bonos era de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. Pero este gobierno de Lazo, que es de un cinismo total, no le paga las deudas, pero le saca la plata a los afiliados, programa para este año sacar dinero en efectivo del Banco del IES, del Fondo de Pensiones, 2.500 millones de dólares para invertirlos en bonos. 2.500 millones de dólares. De De lo cual ha manera que, sacado de ya manera más de que la si mitad. llega a darse esa cifra, termino, Gustavo, si se llega a darse esa cifra de que el gobierno de Lazo le saque los 2.500, hablaríamos al 31 de diciembre de este año de una deuda, de una inversión en bonos de 11.500 millones de dólares. Sumado a Más estos 10.000, los 10.000, 11.000 casi oh, de deuda en manos del Estado están a más de 20.000 millones de dólares, una eh, cantidad equivalente al presupuesto general del Estado y a una cifra así es, parecida. Nos queda muy así es. poco tiempo, licenciado Llanes. ¿Cuáles son las expectativas sobre un próximo gobierno, ya sea con el señor Noboa o la señora González? Siempre tengo la preocupación porque en este tema, al igual que otros temas como el petróleo, electricidad, minas, telecomunicaciones, las personas, hablándose de los dos candidatos, no son especialistas en estos temas. Y cuando uno no es especialista en esos temas, que Gustavo, uno no puede tomar decisiones correctas. Entonces, esa es mi preocupación en las dos candidaturas. Como ellos no conocen este tema del seguro social, yo no sé qué decisiones van a tomar, porque mire que el señor Correa, graduado en Francia, graduado en Estados Unidos, con PhD, ni sí qué cosa, no conocía el seguro social y vino y creó prestaciones médicas como atención médica a los hijos desafíados, violando la Constitución de la República sin que paguen ninguna contribución. Y luego eliminó el 40%, y eso tuvo un impacto, por ejemplo, de acuerdo a los datos que publica Primices, de 8.000
Claro. 927 millones de Se dólares. se actuó Entonces, mire, irresponsablemente, pero le ruego claro, en honor al tiempo, pues el tiempo se nos agota ya. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se espera? yo diría que cualquiera de los dos que gane, lo mínimo que deberían hacer para tomar acciones correctas es tener diálogo con las personas que conocemos el Seguro Social, que sabemos que le hemos hecho seguimiento a diario del manejo del Seguro Social, el dinero y de la salud. Y lo mínimo que yo haría, si yo no conozco el Seguro Social, es consultarles a estas personas a efectos de que me orienten a tomar acciones correctas. Yo esperaría eso, mi querido Gustavo. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido y, sobre todo, por compartir estas cifras tan importantes, vitales e interesantes, licenciado Yanes. Me querido Gustavo, muchas gracias. Esto queda grabado aquí, esto circula por las redes sociales, quedará grabado en los archivos de su medio de comunicación para que siempre cuando la gente quiera averiguar, que estén ahí, entren allí y ahí están los datos. Bien. Gracias, querido Gustavo. Han Un escuchado al cordial saludo para licenciado usted y para Henry la audiencia. Yanes, él dirige el Frente Nacional por un nuevo IES, colectivo que impulsa también una reforma al marco legal que gobierna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.